Del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Muchas veces creemos que la inmoralidad solamente está ligada a lo sexual y no es así. Tiene que ver con justamente distinguir lo bueno de lo malo. El título de hoy es Pandemia de Inmoralidad y justamente en Jesús hay libertad. Acá no vamos a hablar para acusarte, sino para ayudarte. No vamos a hablar para apuntarte con el dedo, sino para poder presentarte en Jesucristo la libertad sobre este problema. Pero para empezar a hablar de esto, que es la inmoralidad y la pandemia de inmoralidad, el título es realmente muy actual porque la inmoralidad crece a pasos agigantados en el planeta. Vamos a meternos en qué significa la inmoralidad, qué es la moral en primer lugar, qué significa la moral, ¿sí? Dice que es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Interesante, ¿no? Miren los sinónimos de la palabra moral. Es pureza, es también compostura y es también integridad. Integridad significa el que es de una sola pieza. Eso significa ser íntegro. Miren, el contrario a todo esto es justamente la inmoralidad. Inmoralidad significa justamente lo contrario, la impureza significa también todo lo que es ilícito y también tiene que ver con la lujuria, ¿sí? Ahora, vamos a hacer una pregunta para meternos en el tema, una introducción. Por ejemplo, si yo viajo por el mundo, hay lugares en donde hay playas nudistas, por ejemplo, y donde yo puedo ir, desnudarme y eso está permitido y está toda la gente de esa manera en la playa, pero si lo hago aquí, por ejemplo en Santiago, en el Río Dulce, que tan hermoso es, estoy cometiendo un delito y me van a llevar detenido. Pero ¿quién dictamina la moral? ¿Quién es el que puede decir que esto es moralmente correcto o no? Bueno, para eso tenemos que ir al primer versículo de la Biblia. Dice, Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo ha creado Dios. Él, que existe por sí mismo, creó el universo y creó a los seres humanos. Y Él es el que puede decidir y decir y dejar en su preciosa palabra un manual acerca de la moral. Y eso es lo que tenemos que prestar atención en el mensaje de esta noche, en la palabra de Dios, en lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros para poder ser libres, libres en Jesucristo. Miren, el texto de hoy es Mateo capítulo 15. Vamos a dejar libre en pantalla, perdón, el versículo 19, pero yo voy a empezar, y si tienen Biblias en sus casas, por el versículo 1, ¿sí? Para meternos en la historia es el tiempo donde Jesucristo estuvo entre los seres humanos y se encontró con personas que para los demás y para ellos mismos eran los personajes morales de la época. Se vestían de una manera diferente, eran religiosos y trataban de impresionar
a través de su aparente justicia a las demás personas, eh, haciéndose y creyéndose moralmente correctos. Pero en ese encuentro, Jesucristo les da una lección impresionante. Fíjense, versículo 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, y les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y ahí tenemos el versículo 19, el texto principal de nuestro mensaje, que dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo voy a leer en la versión de la pantalla, que es la versión de la nueva traducción viviente, que dice: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Estos fariseos, estos religiosos, estaban queriendo poner una tradición, la tradición rabínica de lavarse permanentemente las manos, por encima de una ley que Dios había dado, que era la ley de honrar a los padres. Ellos habían dicho: ¿cómo los discípulos de Jesucristo no se lavan las manos antes de comer? Y eso no no contaminaba para nada al ser humano, lo que uno ingiere como alimento, sino lo que tengo en el interior de mi corazón. Estaban poniendo una costumbre por encima de la palabra de Dios. Es el quinto mandamiento: honrar al padre y a la madre. Ellos hacían supuestamente ofrendas a Dios, pero dejaban de ayudar a sus padres que estaban en necesidad. Y el Señor había dicho: no, tienes que honrar a tus padres, tienes que ayudarlos en lo económico. No puedes decir que honras a Dios y no ayudas a tu padre, no puedes decir eso y creerte moralmente correcto. Y lo mismo pasaba con esa pregunta que hice al principio. Para algunos puede ser desnudarse en una playa, una tradición, algunos países lo practican y demás, pero el Señor dice en el libro de Deuteronomio que tu desnudez es tuya, que no tienes que compartir tu desnudez con los demás. Tu desnudez es tuya, así que eso también ofende a Dios. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es poderosa, maravillosa, y fíjense lo que dice. Del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Muchas veces creemos que la inmoralidad solamente está ligada a lo sexual, y no es así. Tiene que ver con justamente distinguir lo bueno de lo malo. Fíjense que Jesucristo ahí habla de la mentira. Y cuando se transmitió la ley de Moisés, los 10 mandamientos, uno de ellos dice: no mentirás. Pero cuando vino Jesucristo y dio ese sermón hermoso
el Sermón del Monte, que lo vemos en capítulo 5 de Mateo, vemos que él dijo y profundizó en ese tema de la mentira y dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y la primera pregunta es, ¿cómo te manejas con respecto a tu palabra? ¿Vale tu palabra? Estamos perdiendo los valores y los principios bíblicos por el engaño del mundo, por la carne que nos lleva a la inclinación al mal y por Satanás que nos engaña. Tenemos que volver a la palabra, que mi sí sea así. Cuando le digo a alguien que lo voy a ayudar, lo tengo que recordar, anotarlo en cualquier lado, en mi habitación, en la puerta de mi casa, le di mi palabra, lo voy a ayudar. Y si no puedo hacer algo, porque se me complica, no tengo que decir sí, sino tengo que decir que no, mi sí sea sí, mi no sea no. En la antigüedad, en el tiempo de mis abuelos, la gente decía, para un contrato se daban la palabra, se daban la mano y eso era suficiente. Estamos perdiendo la bendición de que mi sí sea sí y mi no sea no. ¿Cómo estás en este tema, querido hermano, querida hermana, querido amigo? ¿Tu palabra tiene valor? La palabra vale muchísimo, pero en este mundo de engaño, de mentiras, el enemigo nos quiere llevar a que tu palabra no valga, a que la traición, la, el falso testimonio gobiernen tu vida, pero no, tienes que ser libre. El segundo punto es tan interesante porque el Señor relaciona la calumnia, ahí está, habla de la blasfemia, el hablar en contra de Dios, pero la calumnia también es la difamación, es el hablar mal de otras personas. Y en el Sermón del Monte, Jesucristo relaciona la difamación, la blasfemia, con el mismo asesinato, con la misma muerte, el no matarás. Dice el libro de Mateo, el capítulo 5 versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Cuando leía esto, el Señor me confrontó tremendamente con su palabra, y me hizo recapacitar, y me hizo meditar, y me desafió a un cambio. Él, como en esa situación de Mateo 15, cada vez que tuvo un problema con una persona, esa persona se enteró porque él se lo dijo. Y muchas veces he hablado cosas malas de personas, teniendo razón o no. Nosotros nos equivocamos, él no se ha equivocado nunca, pero no podemos hablar por detrás, no podemos difamar. ¿Cómo estamos en ese caso? ¿Murmuramos, hablamos mal de otras personas? El mundo hoy, los programas de televisión, esos paneles que se forman en los diferentes programas, es hablar y criticar a todo el mundo sin ningún límite, sin ningún problema de política, de espectáculo, de lo que sea. No los veo, pero cada tanto un minutito para enterarme de lo que se habla en televisión. Es realmente tristísimo. Todo el mundo hablando mal por detrás de los otros. Jesucristo enseñó con su palabra, pero también con su vida, que cada vez que tuvo un problema con alguien, esa persona se enteró por boca de él. Como esos fariseos. Él les dijo todo a ellos en la cara. ¿Y cómo estás en este tema? ¿Cómo estás con respecto a lo que dices? ¿Murmuras? La murmuración para Dios es algo tristísimo. A la altura de asesinar a una persona, Jesucristo levanta el nivel moral del ser humano a un nivel maravilloso, y a eso tenemos que apuntar. No lo vamos a conseguir, pero la idea es, si eres un cristiano, si quieres ser un cristiano, es justamente vivir como Cristo, vivir a Cristo y tratar de ser como Él.
callarnos la boca por detrás de las personas y el día que tenemos un problema con alguien, decirlo frente a ellas. Pero vamos a prestar atención a tres pecados que habla este pasaje. Uno es los malos pensamientos, otro los adulterios y otro es las fornicaciones. Malos pensamientos, adulterios y fornicaciones. Y para eso necesitamos tres cosas fundamentales. Y esto es lo que te desafío y lo que yo asumo el desafío también a poder hacer para poder salir de la inmoralidad. Pensamientos inocentes. El Señor habló que cuando estuvo en la tierra el Señor Jesucristo dice, vuélvanse como niños. Tenemos que volver a ser como niños, pero no por la ingenuidad, sino por la inocencia, por poder pensar sin maldad. Y el mundo, Satanás, quiere llenar tu mente de pensamientos malos. Fíjense lo que dice Filipenses 4:8. Lindo versículo para memorizar porque son justamente, versículo 8, 8 cosas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando tu pensamiento no condice con estas 8 cosas, ya estás pecando. Ya estás pecando. Hace unos días hablaba con un joven y me encantó lo que me dijo y me parece muy interesante para hacerlo yo y para que cada uno en su casa lo pueda hacer. Me decía, cuando tengo un mal pensamiento, apenas lo tengo, voy y le confieso a Dios mi pecado. Él me decía, no sé si está bien, y yo le dije, está perfecto. Está perfecto. Ese pensamiento apenas surge en nuestra mente, tiene que ser cortado. Rápidamente, súbitamente. Porque si no es como una bola de nieve que empezó chiquitita en la cima, pero fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y termina siendo una avalancha y un desastre para mi corazón y para mi vida. Lo debo cambiar por otro pensamiento, justamente por uno de los 8 pensamientos que tengo ahí. Apenas tengo un mal pensamiento. Apenas tengo un mal pensamiento, debe ser cambiado en mi mente y en mi corazón. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Alguien dijo, no somos lo que pensamos que somos, sino lo que pensamos, eso somos. Eres lo que piensas y yo soy lo que pienso. Todo empieza por un pensamiento. Todos los males de la historia y todo el mal de los seres humanos, toda la miseria humana empieza con un pensamiento chiquito, que si lo detienes ahí chiquitito, como la bola de nieve, empieza a girar en la cima de la montaña, si la agarras ahí, no crece, pero si la dejas crecer, hace una avalancha y lo destruye todo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice Proverbios 23:7. Mira, el relativismo está gobernando en la literatura, el arte, el arte, el cine, la televisión y lamentablemente en la educación, en las escuelas primarias, secundarias, facultades, universidades. Quieren hacerte creer el pensamiento diabólico del relativismo, la creencia de que lo que es cierto para uno tal vez no sea cierto para el otro. La creencia de que nada se puede definir como bueno o malo. Y eso es un ataque directo a la moral, un ataque directo a Jesucristo y un ataque directo para que seas una persona alejada del Señor. La palabra de Dios, la Biblia,
poderosa espada de dos filos que cambia vidas, que cambia personas, es la verdad absoluta. Es aquello que es cierto para toda persona, en toda época y en todo lugar. Pueden cambiar las formas, puede cambiar la cultura, pueden cambiar un montón de cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre y el Señor quiere que vivas de acuerdo a esos principios y los puedes mantener hoy, en el año 2020, y disfrutar de la libertad en Jesús, disfrutar de una vida abundante, disfrutar de una vida hermosa, porque Jesucristo te da libertad siguiendo su preciosa palabra. El segundo punto es la pureza interior. Pureza interior, para poder contrarrestar los malos pensamientos, los adulterios y las fornicaciones. Dice Mateo 27:28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Invito a las mujeres que den vuelta la palabra y que digan, cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón, porque esto es para hombres y es para mujeres. Ahora, lo que hago entrar en mi corazón, es con lo que alimento mi espíritu. Los fariseos, estos religiosos de la época, creían en su pensamiento que el pecado solamente se denominaba pecado cuando el acto era consumado. Pero Jesucristo les dio una lección maravillosa y les dijo que el pecado tiene mucho más que ver con lo interior que con lo exterior. Al mirar a una mujer para codiciarla, ya estoy adulterando con ella en mi corazón. ¿Cómo? Pero si no hice nada, no me acosté con otra persona, no, ya estás adulterando, ya estás cometiendo el adulterio mismo para Jesucristo. Miren, hablo a los hombres, pero también hablo a las mujeres. Con un segundo de ver, de caminar por la calle, ya puedo distinguir una mujer atractiva, llamativa por su aspecto y por su cuerpo y demás. Tengo que hacer lo mismo que hice con los pensamientos. Si yo dejo a mi mente trabajar en lo linda que era la persona, en el lindo perfume que tenía y todo eso, también se empieza a hacer una bola de nieve chiquitita que cada vez se hace más grande, y después ya está dominando mi mente, mi corazón, y estoy adulterando, por más que no llegue a cometer nada más que mis pensamientos, ya para Jesucristo es un adulterio. Y ahora, ¿cómo alimento mi espíritu? Porque el Señor está diciendo que lo espiritual, lo interior es mucho más importante que lo exterior. Lo que leo, lo que escucho, lo que veo. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué literatura leo? ¿Qué estoy escuchando? Las canciones hoy en día son realmente una incitación a la inmoralidad. Es tristísimo ver los cumpleaños de los niños escuchando las canciones con respecto a lo sexual. El enemigo quiere meterse en tu casa, en tu familia y en tus niños a través de la música, a través de la televisión, a través del cine. Ya no se escuchan canciones de María Elena Walsh o Piñón Fijo en los cumpleaños, sino esas cosas, y los chicos bailando bailes sensuales. No dejemos que eso pase en nuestras familias. Combatámoslo, si hay alguien que lo está practicando, digámoselo con amor. No podemos adelantar las etapas de los niños. Los niños en la infancia tienen que jugar, tienen que compartir la amistad
y disfrutar de la amistad que en la niñez no tengo que pensar todavía, no tengo por qué quemar la etapa de jugar con mis amigos, los varones a la pelota, al básquet, a lo que sea, y las mujeres con sus muñecas, con sus bicicletas, pero no tengo que matar esa etapa de la vida tan preciosa. Y el enemigo se está metiendo ahí, y el enemigo se está metiendo a través del aparato a través de la pornografía. Está estudiado que entre los 8 y los 11 años, gran cantidad de niños ya han consumido pornografía, sin siquiera haber hablado alguna vez con sus padres de la sexualidad. En mi época, cuando tengo 41 años, cuando era adolescente, teníamos que ir al puesto de revistas con una bolsa negra, estaban las revistas, y con mucho miedo ir y pedir una revista pornográfica, pero hoy está en el celular, 24 horas al día para cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Tienes que tener mucho cuidado con lo que ven tus hijos. Tienes que tener mucho cuidado a quién le das un celular. Y tienes que conversar acerca de esto. La pornografía se ha metido en la gran mayoría de los hogares. En la gran mayoría de los hogares cristianos también. Y es un problema tan grande o peor que el de la adicción a la heroína. Está comprobado por neurólogos que el problema que hace la pornografía en tu cerebro y en el mío, si la consumimos, es tan grave como el problema que causa la heroína. Trae la infantilización cerebral, te trae te quita las ganas de tener relaciones con tu cónyuge, te quita la satisfacción, te promete la satisfacción eterna, pero nunca te satisface, porque siempre necesitas más, como la droga. La pornografía te lleva a querer siempre cosas más degradantes para el ser humano. El que empieza consumiendo pornografía con relaciones heterosexuales, después sigue a relaciones grupales y después llega a cosas nefastas, como las relaciones de incesto o relaciones con animales. Es como la heroína. Así que tienes que dejar esta basura y tienes que pensar que estás ofendiendo tanto a tu persona, estás pecando contra tu persona si tienes este problema, estás pecando contra otras personas porque estás alimentando una mafia de trata de personas, porque es lo mismo que la prostitución, es personas que son pagadas para tener relaciones sexuales y estás tratando a esas personas como un objeto, como una mercancía, si estás consumiendo pornografía. El Señor te creó como una persona y la pornografía hace que la persona ya no sea persona, sino que sea un objeto, algo que puedas usar y tirar. Pero Dios quiere que vos seas libre de esa basura y quiere que seas libre en Él. Hay una vida maravillosa en Jesucristo que Él te está presentando y cuando estás consumiendo pornografía también estás ofendiendo a tu Creador, porque estás lastimando tu vida, la de otro y también la del Señor, que te creó, que te dio la vida, que te sustenta, que te permite respirar. Estás ofendiendo a tu persona, al prójimo y al Creador. Y por último,
la prudencia interpersonal. Cuando hablamos de inmoralidad, tenemos que hablar también de cómo tratamos al sexo opuesto. La pandemia de inmoralidad ha llevado a el gran uso de las redes sociales. Ahora, ¿cómo te manejas en este aspecto? ¿Cómo utilizas tu teléfono celular, el Facebook, el Instagram, el Twitter? El Señor deja bien claro en su palabra: trata a las mujeres mayores como harías con tu madre, y trata a los jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. La prudencia interpersonal significa relacionarse en primer lugar con amistades de tu mismo sexo. No puedes generar una relación hombre con mujer porque en algún momento uno de los dos va a tener otro sentimiento que va a confundir las cosas. Tienes que alejarte. Como casados, los que somos casados, no podemos comunicarnos personalmente con otras mujeres. Tenemos que volver a los valores y los principios de la antigüedad, de nuestros abuelos, que Dios deja en su palabra. Hoy el mundo te dice: no, vos podés salir y tomarte algo, tomar un café con la esposa de tu amigo. No, 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 no. La amistad entre personas del mismo sexo y la prudencia en las relaciones interpersonales, el trato con las mujeres mayores como a madres, como a las jóvenes como a hermanas, sin esa impureza interior y mental, sino con prudencia. Tengo que relacionarme con prudencia, no decir piropos a otras mujeres. Eso me lo guardo para mi esposa. Los piropos son para tu esposa y nadie más. Acá es precioso poder mirar a tu cónyuge y poder vivir una vida auténtica, de integridad, de no esconder las cosas, de fidelidad, y disfrutar la sexualidad como Dios la creó, de manera maravillosa, preciosa, heterosexual, un hombre con una mujer en el matrimonio, algo precioso, maravilloso, que nunca termina de maravillarnos. Pero no podemos contaminar nuestra mente con toda la basura que hay dando vueltas por ahí. Para eso, el Señor habla en el mismo texto de Mateo capítulo 5, y habla de decisiones drásticas. Dice así, Mateo 5, versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Eso, al estudiar la palabra, lo llamamos una hipérbole, una exageración para poder entender una verdad y un principio bíblico. Ahora, ¿cuál es esa verdad? Que tienes que tomar decisiones drásticas. En primer lugar, tu decisión principal de la vida, si no tienes a Jesucristo, si todavía no te has arrepentido de tus pecados, es justamente hacer eso, arrepentirte y creer en el Señor. Pero vos me puedes decir, pero yo soy religioso, tengo mi religión, tengo mi fe. Yo quiero hablarte de Jesucristo. No quiero hablarte de la religión evangélica, no quiero hablarte de ninguna otra cosa que no sea el Salvador. En Jesús hay libertad. Pero no tengo mi religión. No, estos hombres tenían religión, los fariseos, y nunca habían tenido un encuentro personal con Jesucristo. Nunca habían aceptado que eran pecadores perdidos, y eso es lo primero que tienes que aceptar.
que eres un pecador perdido. El único hombre que vivió sin pecado fue el mismo Jesucristo. Y eso es lo que tienes que aceptar, soy un pecador. Algunos en mayor nivel, otros en menor medida, pero el pecado se mide no por las otras personas, por mis pares, sino se mide frente al santo. Santo, santo que es Jesucristo. Delante de Él todos somos pecadores perdidos y delante de Él es donde vamos a presentarnos. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos moriremos físicamente y nos encontraremos frente al Salvador. Y delante de Él no hay justo, ni aún uno. Así que eso es lo primero que tengo que reconocer. Soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Arrepentimiento significa cambiar de mente. Quiero cambiar el sentido de mi vida, de no vivir como yo quiero, sino seguir a Jesucristo. Creo en la cruz de Cristo y creo en su resurrección. Te pido, Señor, que me salves. Te pido que me salves. Y quiero que seas el Señor de mi vida. La palabra car en inglés significa auto. Guardate esas tres cosas porque esta oración la puedes hacer delante de Dios con un arrepentimiento sincero y fe sincera. Si se lo dices al Señor, Él te salva. Creer en Jesucristo, en su muerte en la cruz por ti y por mí. Que Él murió por ti en la cruz, que ocupó tu lugar en la cruz, que resucitó. El arrepentimiento, creer, arrepentirse y recibir al Señor, pedirle que te salve. Señor, sálvame, quiero que me salves. Quiero que seas el Señor de mi vida, que dirijas mi vida. Y la otra decisión drástica es que si ya eres un hijo de Dios y estás en este problema de la pornografía, de la inmoralidad, tomes una decisión. En primer lugar, es importantísimo que si estás en esto, te des cuenta que de la pornografía uno cae solo, pero tiene que salir acompañado. Así que necesitas un consejero, un confidente para que te ayude. Tienes que tomar recaudos con respecto a lo que es el consumo y poner bloqueadores en tu celular o si no directamente no usarlo más y dejarlo al lado, porque es como si un drogadicto tuviera droga las 24 horas del día, los 24 días, los 7 días de la semana. Así que tienes que dejar eso, o bloquear tu celular o dejar de usarlo. La computadora, la televisión, lo que sea, es una droga como la heroína y tienes que dejarla. Y el tercer punto, lee la Biblia y ora, porque la pornografía y la inmoralidad te llevan a creerte que por tu culpa, por la culpa que sientes, no sos apto para leer la palabra y para orar. Y ese es un peor pecado que el leer, el mirar la pornografía, porque estás creyéndote la mentira del enemigo. No le creas, es un mentiroso y quiere hacerte creer sus mentiras. El Señor te puede dar libertad, toma la decisión. Si no eres un hijo de Él, si no te has arrepentido de verdad delante de Él, porque está en juego el cielo o el infierno, tienes que arrepentirte, creer en Jesucristo y pedirle que te salve. Y si ya has tomado esta decisión, pero estás con este problema, la idea no es acusarte, sino ayudarte. Pedirle ayuda a un hermano, si eres varón, un hermano en Cristo espiritual para que te ayude a salir de esto. Si eres una mujer, porque el problema de la pornografía está en tremendo aumento en las mujeres, pedirle a una mujer espiritual que te ayude. Y con el Señor vas a poder ser libre. Y si no eres del Señor, con el Señor vas a poder ser salvo y vas a poder ser libre. Muchas gracias a todos los hermanos de la Iglesia Esperanza. Gracias por la invitación y que el Señor bendiga su palabra.